Cuando mi vecina tocó la puerta esa noche, jamás imaginé que ese momento marcaría el inicio de una historia que aún me cuesta asimilar. Vivimos en un conjunto de apartamentos bastante tranquilo. Nos conocemos entre todos, al menos de vista. Camila era mi vecina del piso de arriba. Tenía una hija de 6 años, Emma, una niña risueña, de esas que saludan con la mano desde el ascensor y te cuentan con entusiasmo cómo les fue en el colegio, aunque tú apenas les hayas preguntado. No puedo decir que era cercana a Camila, pero siempre fue amable, aunque con una tristeza en los ojos que nunca supe si era agotamiento o simplemente parte de su carácter. Aquella noche, Camila bajó a mi apartamento con los ojos llorosos, aunque lo intentaba disimular. Me dijo que tenía una emergencia médica familiar y que si podía cuidar de Emma solo por unas horas. Su voz temblaba. Me ofrecí sin pensarlo mucho. Yo trabajo desde casa, no tengo hijos, y la niña siempre me cayó bien. Me dijo que regresaría antes de la medianoche. Le di mi palabra que estaría bien cuidada. Nunca regresó. Pasaron las horas. Las 11, las 12, la 1 de la mañana. Le escribí, no contestó. Le llamé varias veces, directo a buzón. Supuse que algo se había complicado, así que le dejé un mensaje de voz: todo bien con Emma, avísame cuando puedas. Emma se quedó dormida en el sofá con su unicornio de peluche abrazado fuerte al pecho. Yo no podía dormir. Algo no me cerraba. Al amanecer, volví a intentar contactarla. Nada. Decidí llevar a la niña al colegio y pasar por su apartamento antes. Toqué. Nada. Pregunté a la portera. Me miró raro. No lo supiste, me dijo. La ambulancia se la llevó anoche. Se me heló el cuerpo. ¿Cómo que ambulancia? ¿Cuándo? ¿A dónde? Nadie sabía nada más. Me fui directo al hospital más cercano. Me tomó horas obtener información. Finalmente, una enfermera me reconoció como el vecino que cuida a la niña y me dijo, casi en susurros, que Camila estaba en la unidad psiquiátrica. No sabía cómo reaccionar. ¿Qué había pasado? ¿Por qué nadie me llamó? ¿Por qué me dejó a su hija sin más? Pregunté si podía hablar con ella. Me negaron el acceso. Durante días, nadie me dio respuestas. Solo me dijeron que Emma no podía verla, y que yo debía presentarme ante un juez porque la menor no tenía a nadie más. Yo, el vecino que solo pensaba cuidarla una noche. La primera audiencia fue surreal. Me senté frente a una jueza que parecía más confundida que yo. Me preguntaron si estaba dispuesto a acoger a Emma temporalmente mientras resolvían la situación legal. Es solo una medida de protección, dijeron. Un par de semanas, máximo. Acepté. Nunca he sido una persona especialmente emocional, pero esa noche lloré en silencio mientras Emma dormía en la cama que le improvisé en mi habitación. Me preguntó si su mamá ya estaba mejor. Le mentí. Le dije que sí. Al tercer día, encontré una carta metida entre los libros del bolso de Emma escrita con letra temblorosa. Era de Camila. Decía que no podía más. Que el mundo se le vino encima. Que había cometido errores imperdonables. Que no era buena madre. Que sabía que Emma estaría mejor conmigo, porque yo siempre fui amable, sin pedir nada a cambio. Era una carta de despedida. Pero no de suicidio. De rendición. En ese momento supe que esto ya no era temporal. Y también supe que no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Esa carta me dejó helado. Me senté en la cocina con el papel entre las manos, releyéndolo una y otra vez, buscando algo que no estuviera ahí. Una explicación más clara. Una pista. Algo. Pero lo único que encontré fue esa mezcla de tristeza profunda y una decisión desesperada. Desde ese día, mi rutina cambió por completo. Tenía que levantarme más temprano para preparar el desayuno de Emma, ayudarle con el uniforme, llevarla al colegio. Después trabajar desde casa como podía, con interrupciones constantes. No me quejaba, pero todo se sentía irreal. Como si estuviera actuando en la vida de otro. La asistente social venía cada semana. Me hacía preguntas, revisaba la nevera, hablaba con Emma. Me dijeron que no encontraron familiares cercanos.
Al parecer, Camila había cortado lazos con todo el mundo. No había registros del padre. Nada. Como si ella hubiese estado huyendo de algo, o de alguien. La jueza ordenó una evaluación psicológica para Emma, y me pidieron que la acompañara. Fue allí donde todo comenzó a volverse más oscuro. Durante la segunda sesión, la psicóloga salió con cara seria y me pidió que me sentara un momento. Me explicó que Emma estaba empezando a hablar de ciertas cosas que no deberían estar en la cabeza de una niña de 6 años. Me dijo que no podía entrar en detalles aún, pero que había indicios de negligencia emocional, y posiblemente algo peor. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Qué había hecho Camila? ¿Cómo podía haber algo así escondido detrás de esa imagen de madre reservada y tranquila? Esa misma noche, Emma me preguntó si su mamá ya la había abandonado del todo. Me tomó por sorpresa. Le dije que no, que su mamá estaba enferma, pero que la quería mucho. Entonces Emma me miró directo a los ojos y dijo algo que todavía no puedo sacarme de la cabeza. Mi mamá no me quiere cuando lloro. Por eso me encerraba en el baño. Con la puerta cerrada. ¿Oscuro? Mucho rato. No supe qué decirle. Solo la abracé. Pasaron unos días. La escuela empezó a hacer preguntas también. Su maestra me pidió una reunión. Me dijo que Emma se había vuelto retraída, que en el recreo se quedaba sola, que no hablaba con nadie. Que dibujaba cosas tristes. Casas vacías. Gente sin cara. Yo trataba de actuar normal en casa. Cocinábamos juntos, leía con ella, intentaba poner música alegre. Pero había algo que me decía que todo esto era solo la superficie. Que Camila había estado cargando con algo muy pesado. Y que de alguna forma, me lo había pasado a mí. Una noche, ya tarde, volví a revisar la carta. Me di cuenta de que algo no cuadraba. Había una línea que en ese momento no entendí del todo. Decía, tú sabrás qué hacer cuando encuentres la caja azul. ¿Perdón? Caja azul. Me levanté de golpe. Subí al apartamento de Camila. La policía ya lo había registrado, pero nadie me había dicho que no podía entrar. Yo tenía copia de la llave que ella me había dejado aquella noche. El lugar estaba como congelado en el tiempo. Silencioso. Con ese olor agrio de sitio cerrado por muchos días. Busqué por todas partes. Armarios, cajones, bajo la cama. Hasta que la encontré. Una caja de cartón forrada en papel azul. En la parte de arriba, escrito a mano, solo si estás listo. No lo estaba. Pero igual la abrí. Dentro de la caja había una carpeta gruesa con documentos, un par de sobres cerrados, una memoria USB y una libreta pequeña con la tapa desgastada. Al tocarla sentí un escalofrío. No era una caja cualquiera. No era solo nostalgia ni papeles viejos. Era algo más. Algo que claramente Camila había ocultado con intención. Empecé por la libreta. Estaba escrita con letra apretada y desordenada. Fechas. Frases sueltas. Notas para sí misma. A ratos parecía un diario. A ratos, el desahogo de alguien al borde de la ruptura. En una de las primeras páginas decía, no quiero que Emma recuerde todo esto. Quiero que tenga la oportunidad de empezar de cero. Y más abajo, si algún día alguien encuentra esto, perdón. Ya no supe cómo salir sin destruirla a ella también. Me dolía leerla. A pesar de todo, no podía odiarla. Pero lo que venía después sí me hizo sentir rabia, miedo y una angustia que no supe procesar en ese momento. Había menciones a un hombre. No decía su nombre. Solo lo llamaba él. Frases como, no puede saber dónde estamos o me juró que si volvía a hablar con alguien, se llevaría a Emma. También escribía cosas como, cambiar de ciudad fue lo correcto, no confíes en nadie del pasado y la policía nunca me creyó. Dejé la libreta a un lado y abrí la carpeta. Actas notariales. Certificados médicos. Denuncias. Algunas tachadas. Una de las hojas tenía sellos oficiales, solicitud de custodia exclusiva. Había una denuncia por violencia doméstica contra un tal Darío F. y una orden de alejamiento que había sido revocada,
por falta de pruebas. Tragué saliva. No sabía si estaba leyendo el pasado de Camila o el prólogo de una pesadilla que recién empezaba. Abrí uno de los sobres. Era una copia de un test de ADN. Confirmaba que Darío F. era el padre biológico de Emma firmado hace 3 años. Y al reverso, escrito con bolígrafo, solo 2 palabras: no buscarlo. Me levanté, caminé por el apartamento como un zombi. Miraba las cosas de Camila como si ya no le pertenecieran. Todo tenía un aire de despedida. No era solo que hubiera dejado a Emma conmigo. Era que ella había planeado desaparecer. O al menos, lo había intentado. Volví a la caja y conecté la USB en mi computador. ¿Lo dudé? Sí. Tenía miedo de lo que pudiera haber. Pero ya no había marcha atrás. Había varios archivos de audio. Grabaciones. Escuché la primera. Era Camila. Su voz temblorosa. Hoy volvió a llamar. No sé cómo consiguió el número. Me dijo que esta vez sí va a venir por ella. Que nadie puede detenerlo. Que se acabó el juego. En otra. Emma no se acuerda. Por suerte. Pero a veces grita en sueños. Yo no sé si es el trauma, o si algo sí quedó en su memoria. No quiero que tenga miedo. Solo quiero que sea libre. Que esté a salvo. Y en una última grabación, la más larga, su voz estaba rota. Si estás escuchando esto, es porque ya no estoy. No sé si viva. No sé si me dejaron hablar. Pero tú eres la única persona que me trató con respeto. Y eso fue suficiente para confiarte lo más importante que tengo. Cuídala. Protégela. No permitas que él la encuentre. Cerré la laptop. Tenía la cabeza a punto de explotar. Todo eso era real. ¿Ese tipo todavía la estaba buscando? ¿Estaba en libertad? ¿Tenía alguna forma de encontrar a Emma? Me asomé por la ventana del apartamento. No había nadie extraño. Nada raro. Pero por dentro, sentía que algo había cambiado. Como si, desde ese momento, estuviera vigilado. Volví a casa con la caja azul, sin saber si debía entregarla a las autoridades, o esconderla para siempre. Esa noche no dormí. Y a la mañana siguiente, el timbre sonó a las 7:43 de la mañana. Era un hombre. No se identificó. Solo dijo: ¿Usted es el que está a cargo de Emma? Necesitamos hablar. Mi primer instinto fue mentir. Decir que no, que se había equivocado. Pero el hombre me miró con una expresión que no sabría describir. No era agresivo. Tampoco amable. Tenía esa calma tensa, como alguien que ya sabe las respuestas pero quiere ver cómo reaccionas. ¿Quién pregunta? Le respondí, tratando de mantener la voz firme. Trabajo con el bienestar familiar. Sacó una credencial. No tuve tiempo de examinarla a fondo, porque en ese momento Emma apareció detrás de mí, aún en pijama, frotándose los ojos. ¿Quién es, Nico? El hombre sonrió, apenas. Luego me miró de nuevo. Su mirada fue rápida, pero escaneó a la niña como si estuviera haciendo una evaluación mental. Podemos hablar en privado, dijo. No me gustó nada. Cualquier funcionario real habría hecho ese tipo de visita con aviso, con papeles, con respaldo. No a esa hora, sin acompañamiento. Le pedí un número de contacto, algo para confirmar su identidad. Ahí fue cuando empezó a ponerse nervioso. Bajó la mano con la que sostenía la supuesta credencial y dijo algo que me heló la sangre. Solo necesito verla un momento. Su mamá cometió muchos errores, pero él tiene derecho a verla. ¿Él? Le cerré la puerta en la cara sin decir una palabra. Inmediatamente aseguré todos los seguros. Llamé a la asistente social. Le conté lo ocurrido. Me pidió que no saliera, que la esperara. Que eso no era normal. Que nadie había sido asignado para hacer visitas presenciales. Colgué. Mis manos temblaban. Emma notó que algo andaba mal. Me abrazó por la cintura sin decir nada. Fue la primera vez que sentí un miedo real.
No por mí. Por ella. Minutos después, desde la mirilla, vi al hombre alejarse. No corriendo, pero con prisa. Bajó las escaleras y se metió en un carro negro sin placas visibles. Lo reporté todo. Di la descripción. Pedí que pusieran vigilancia en el edificio. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que Emma, esa misma noche, se orinó en la cama. No dijo nada. Solo se sentó con la mirada perdida y repitió varias veces, no quiero que él me encuentre. Me senté junto a ella y le pregunté si sabía quién era él. No quería forzarla, pero necesitaba entender. Es el hombre malo. El que me gritaba cuando mamá no estaba. El que decía que yo era una carga. El que me puso en el armario. No supe qué decir. Al día siguiente, me presenté ante la jueza con la caja azul, la libreta, las grabaciones, todo. Fue una reunión larga, incómoda. Me hicieron firmar varios documentos. Y aunque no lo dijeron con palabras directas, entendí que ahora el caso había escalado a otra instancia. Días después, se inició una investigación formal. Me preguntaron si estaba dispuesto a continuar como tutor legal. Les dije que sí. Que no había marcha atrás. Emma no volvió a mencionar al hombre del armario. Pero yo sí. Lo investigué. Darío F. tenía antecedentes, aunque nada reciente. Lo último en el sistema era una denuncia por amenazas, pero nunca prosperó. No había registro de dónde vivía actualmente. Oficialmente, estaba en paradero desconocido. Por eso, cuando 3 semanas después llegó una carta al buzón sin remitente, sin sello postal, sin timbre, supe que era él. Dentro había solo una frase escrita con marcador rojo. No es tuya. Devuélvemela antes de que sea tarde. La policía la tomó como una amenaza. Yo la tomé como una declaración de guerra. A partir de esa carta, mi vida dejó de ser vida. Dormía poco, comía menos. Cada ruido fuera del apartamento me hacía saltar. Cambié las cerraduras. Instalé cámaras. Notifiqué a los vecinos. Pero aún así, no me sentía seguro. No cuando había un hombre suelto que creía tener derecho sobre una niña que apenas sabía pronunciar su nombre sin tartamudear del miedo. Emma volvió a tener pesadillas. Lloraba dormida, decía cosas entre dientes, nombres que no conocía, frases sueltas como no quiero portarme mal otra vez o mamá dijo que no le dijera a nadie. Sentí que se me rompía algo cada vez que la escuchaba. Un día, después de una de esas noches, me atreví a preguntarle con mucho cuidado si recordaba algo más de El hombre malo. Me miró con los ojos grandes, oscuros, tristes. Y bajito, como si me fuera a contar un secreto, dijo. A veces entraba cuando estaba oscuro. Yo me hacía la dormida. Porque si lloraba, se enojaba más. Tuve que fingir que todo estaba bien para no romperme frente a ella. Lo peor fue que, legalmente, seguíamos en un limbo. Yo tenía la custodia temporal, pero Darío, si aparecía con un abogado y pruebas de paternidad, podría pedir la patria potestad. Sí, con un historial turbio y todo. Porque el sistema es así. Lento. Frío. Y muchas veces, ciego. Fue entonces cuando empecé a notar que alguien me seguía. Lo vi por primera vez saliendo del supermercado. Un tipo con gorra, siempre a unos metros de distancia. Al principio pensé que era paranoia. Pero luego pasó 2 veces más. Una, en la salida del colegio. Otra, cuando fui a recoger a Emma del parque donde jugaba con una vecina. La tercera vez lo enfrenté. ¿Te pasa algo? Le dije de frente, con el corazón en la garganta. El tipo sonrió, sin responder, y se alejó caminando como si nada. No sé si era Darío, si trabajaba para él, si solo era alguien enviado para presionar. Pero entendí que esto no iba a terminar bien. Tomé la decisión más difícil hasta entonces, Emma y yo teníamos que desaparecer por un tiempo. Hablé con la asistente social, le conté todo. Llevé la carta, las fotos del hombre, los vídeos de la cámara de seguridad. Ella no me lo dijo explícitamente, pero me ayudó a armar un plan. En menos de una semana, recibimos autorización para entrar a un programa de protección temporal.
No era lo ideal, pero nos garantizaba un lugar donde estar sin que nadie supiera dónde. Ni siquiera mi propia familia. Esa noche empaqué todo lo esencial. Le dije a Emma que nos íbamos de aventura. Ella no preguntó mucho. Solo abrazó su oso de peluche y me dijo: ¿A dónde vamos ahora, papá Nico? Ese papá Nico me quebró. Nunca se lo había enseñado. Nunca lo había dicho antes. Salimos de madrugada. Dejamos atrás todo. Mi casa, mis cosas, mi vida. Todo por proteger a una niña que, sin haberlo elegido, se convirtió en el centro de mi mundo. El lugar donde nos llevaron no era lujoso ni bonito, pero era seguro. Tenía rejas, protocolos, vigilancia. Y silencio. Un silencio que al principio se sentía ajeno, pero que con el tiempo se volvió alivio. Los primeros días fueron tranquilos. Emma empezó a dormir mejor. Yo volví a respirar con normalidad. Hasta que una tarde cualquiera, mientras jugaba con unos bloques en la sala común, Emma dijo algo que volvió a ponerme en alerta máxima. Él ya sabe dónde estamos. Me congelé. ¿Quién te dijo eso, Emma? Ella no levantó la mirada. Solo murmuró: Lo soñé. Y en mis sueños, él me hablaba. Me decía que me iba a encontrar. Y que tú no ibas a poder detenerlo. La noche después de ese sueño fue una de las más largas de mi vida. Me quedé sentado junto a la puerta de la habitación, sin cerrar los ojos. Tenía un palo de escoba cortado debajo de la cama, ridículo, lo sé, pero era lo único que tenía cerca que me hacía sentir que podía hacer algo si alguien entraba. Emma durmió tranquila, pero yo no pude quitarme de la cabeza sus palabras: él ya sabe dónde estamos. ¿Fue un sueño? ¿O había pasado algo más? ¿Un desliz de alguien del programa? ¿Una filtración? Al día siguiente pedí hablar con la encargada del refugio. Le conté lo que Emma había dicho y le pregunté si había habido alguna visita, alguna solicitud de información, alguna sospecha. Me miró con cara de cansancio. Me aseguró que todo estaba bajo control, pero noté cómo se apretó la mandíbula. Algo no me estaban diciendo. Esa misma tarde, me llegó una llamada al celular del refugio. Nadie debía tener ese número. Nadie. Respondí con el corazón latiéndome en los oídos. ¿Nicolás? Dijo una voz masculina. Era baja, rasposa, con una calma que me heló la sangre. Dile a Emma que la extraño. Que su papá no se ha olvidado de ella. Colgué. Mis manos temblaban tanto que se me cayó el teléfono. Fui directo a reportarlo. Saltaron todas las alarmas. Bloquearon líneas, hicieron llamadas, activaron protocolos. Pero el daño ya estaba hecho. Él nos había encontrado. No sabíamos cómo. No sabíamos cuándo. Pero estaba claro que ya no estábamos a salvo ahí. En las siguientes 24 horas nos trasladaron nuevamente. Esta vez a un sitio aún más restringido. Solo que ahora, la custodia provisional ya no era suficiente. Tuve que testificar. Mostrar todos los documentos. Repetir cada detalle de lo que Emma había contado, lo que yo había presenciado, los seguimientos, las amenazas. Fue agotador, emocionalmente demoledor. Me sentí como un prisionero que no había cometido ningún delito. Solo que el castigo era vivir con miedo constante. Y en medio de todo eso, ella seguía siendo una niña. Quería dibujar. Quería jugar. Me pedía cuentos antes de dormir. Pero de vez en cuando me miraba con esos ojos enormes y me decía cosas como: si él viene, tú te vas a quedar conmigo, ¿cierto? O: si tú te mueres, ¿me vuelvo invisible como mamá? Y yo ya no sabía cómo mentirle de manera dulce. No sabía cómo suavizar una realidad que cada vez era más brutal. Semanas después, recibimos noticias inesperadas. La policía había recibido una pista anónima. Habían encontrado a Darío. O al menos, a alguien que decía ser él. Estaba en una finca, en las afueras de un pueblo que no quiero nombrar. Solo. Desarmado. Pero con un discurso preparado. Dijo que lo habían difamado.
Que Camila tenía problemas mentales. Que se la llevó a la niña por venganza. Era convincente. Tristemente convincente. Pero no contaba con una cosa. En la caja azul que yo había entregado semanas antes, en un doble fondo de la carpeta, había un archivo más que no había visto, una memoria micro SD con un vídeo. Un vídeo corto, casero, grabado en lo que parecía ser una cocina vieja. Ahí estaba Camila. Con el rostro demacrado, los ojos llorosos, hablando directo a la cámara. Si estás viendo esto, es porque no logré proteger a Emma. Ese hombre me destruyó poco a poco. Me quitó amigos, trabajo, familia. Me dejó sola. Pero no voy a dejar que le haga lo mismo a ella. Si algo me pasa, si desaparezco, busquen este vídeo. No lo dejen acercarse a mi hija. Nunca. El vídeo fue contundente. Y por primera vez, sentí que quizá, no estábamos solos en esta pelea. Pero lo que vino después, nadie lo vio venir. Porque cuando todo parecía haberse calmado, Camila apareció. No podía creerlo. Cuando me llamaron para decirme que Camila estaba viva, pensé que era una broma cruel, una confusión, un error de identidad. Pero no. Era ella. Estaba en un hospital de otra ciudad, ingresada hacía 2 semanas bajo el nombre de una paciente sin documentos. La habían encontrado en un estado lamentable, deshidratada, con signos de abuso físico y mental, confundida. Tardaron en identificarla, pero gracias a una coincidencia, una enfermera que había visto su rostro en un boletín interno de personas desaparecidas, lograron establecer quién era. La llevaron bajo custodia policial. Nadie sabía exactamente lo que había pasado. Camila no hablaba mucho. Estaba en shock, retraída. Pero cuando me vio llegar, algo en sus ojos se encendió. Como si al fin hubiese llegado a tierra firme. Lo primero que me preguntó fue: ¿Emma está bien? Asentí. Me temblaban las piernas. Camila lloró durante minutos enteros. No como quien se desahoga, sino como quien había olvidado cómo hacerlo y de repente recuerda lo que es sentir alivio. Los detalles salieron a cuentagotas. Darío la había mantenido oculta. No en una casa, sino en un sitio abandonado. Le había quitado el celular, los documentos, todo. La manipulaba con amenazas, haciéndola creer que si intentaba escapar, Emma desaparecería. Usó todos sus miedos contra ella. Aislada. Vulnerable. Destruida. Hasta que un día, Camila logró huir. No sabe cómo. Fue como un último impulso de supervivencia. Caminó, pidió ayuda, la ignoraron. Dormía en la calle. Hasta que la recogieron desorientada, murmurando cosas sobre una hija que tenía que salvar. Ahora el sistema tenía algo que no podía ignorar, a la madre viva, al agresor bajo sospecha, y a una niña en peligro real. Se ordenó la detención formal de Darío por secuestro, violencia intrafamiliar, amenazas y manipulación psicológica. La investigación completa arrojó cosas peores, testimonios de exparejas, de vecinos, incluso de antiguos compañeros de trabajo que sabían de su carácter violento. El juicio fue largo. Camila testificó con una fuerza que no le conocía. Yo también. Y aunque no fue fácil, lo logramos. Darío fue condenado. ¿Y Emma? Emma volvió a sonreír. Los meses siguientes fueron extraños. No sabría decir si felices o simplemente tranquilos. Camila vivía en un centro de apoyo psicológico mientras se recuperaba. Yo seguía siendo tutor legal de Emma, pero ahora con visitas supervisadas de su mamá, que poco a poco volvía a reconectar con su hija. No quise apartarme. No pude. Me volví parte de esa historia. O tal vez siempre lo fui desde aquella noche en que dije que sí a cuidar a Emma solo por una noche. Ahora vivimos los tres, en una casa sencilla, lejos de la ciudad. No somos una familia convencional. Pero hay risas, hay dibujos en la nevera, hay cuentos por la noche, y hay paz. A veces Emma me abraza y dice cosas como: Tú también eres mi papá, aunque no salgas en mis fotos de bebé. Y yo solo atino a sonreír y decirle: Tú también me salvaste la vida, aunque no lo recuerdes. No sé si hice todo bien.
No sé si tomé las mejores decisiones. Pero sí sé algo, no me arrepiento de haber abierto esa puerta esa noche. Porque detrás de ella, estaba la persona que más sentido le daría a mi vida. ¿Ustedes qué habrían hecho si un extraño les deja a su hija por una noche, y luego desaparece para siempre?